francés, que la verdad es una receta que yo había estado dejando de lado por muchos años, ya más de 2 años en serio, porque francamente me daba miedo, pero sus ansias y bellísimos comentarios queriendo que hiciera esos postercitos que tanto salen en la serie Miraculous Ladybug me armaron de valor, así que hoy amigos haremos macarons. Macaron. Macaron es un tipo de sandwichito de galletas finas muy delicadas que adentro tienen rellenos como buttercream y la verdad es que sí suena como algo sencillo, pero no lo es. De hecho es uno de los postres más difíciles que alguien puede intentar porque depende de muchísimos elementos, que si la humedad, que si la altitud, que si el horno y las distintas temperaturas. Incluso expertos reposteros y cocineros han sufrido intentando llegar a la receta perfecta de macarons y la verdad es que yo he sufrido por ellos porque amigos, me he visto creo que todos los tutoriales en el mundo. Este tutorial que ha hecho fulanito de tal, créanme, lo he visto. Así que amigos, este es mi segundo intento de hacer macarons, pero quiero compartirlo con ustedes porque aprendí bastantes tips y también sobre todo porque quiero animarles a que se embarquen en este proyecto difícil conmigo porque lo bonito de la cocina es que puedes aprender y divertirte a la vez y si no salen vamos a sentirnos súper cool. Así que ármense de valor y de buttercream y anoten los ingredientes que tenemos en la descripción porque esta travesía empieza ya. Mi primer tip para que nos salgan los macarons es tener una báscula o escala medidora porque las cantidades de las cosas tienen que ser muy precisas. Comenzamos con las claras de huevo. Les recomiendo quebrar sus huevos enteros en un bol y luego retirar las yemas con la mano, así no hay casi riesgo que quede yema o cáscara dentro. Necesitamos 90 gramos de esto. Ahora vamos con azúcar glass o azúcar pulverizada. Ocupamos 216 gramos. Luego harina de almendra, 110 gramos. Y azúcar refinada, 58 gramos. Entonces ya que tenemos todo medido, aquí tengo mi harina de almendras y aunque mi paquete dice que es una harina de almendras súper fina, no se confíen en los paquetes amigos porque para los macarons necesitamos que estén como micropartículas. El que estén súper finitas las partículas va a ayudar que tengamos una textura más lisa. Entonces vamos a poner todo esto en un procesador. Metemos con cuidado nuestra harina de almendra y el azúcar glass. Si no tienen procesador pueden hacerlo en licuadora, pero en cualquier caso asegúrense de menear bien su aparato para que todo se triture. Y como no podemos fiarnos de que esté súper fino, también vamos a cernirlo. Para esto necesitamos solo un colador fino y darle golpecitos para que caiga lo más fino de las harinas. Estos residuos que ven aquí, gente, no los aplasten con una cuchara para que pasen por la red. No, lo vamos a tirar porque esto es lo que provocaría que nuestra superficie no fuera tan lisa. Y ahora vamos con nuestros ingredientes líquidos y son nuestras claras de huevo. Acuérdense de medirlas muy bien y aquí hay gente que las deja como un día antes a temperatura ambiente para que así esto le retire humedad. Eso lo puedes hacer si vives en un lugar donde es súper húmedo, pero realmente no es necesario. Lo importante aquí es que nuestro bol esté súper limpio y que también utilicemos algo que ayude a estabilizar las claras. Yo estoy usando el método francés para hacer merengue y aquí añado una pizca de sal que ayuda a estabilizar todo y comenzaré a batir en alto. Cuando mis claras ya no estén translúcidas, añadimos poco a poco el azúcar y a batir sin parar. Unos minutos después revisamos la consistencia. Vamos a ver si está. Miren, separó esto así y dicen que sabes que está si te lo pones como encima de tu cabeza y no se cae. Y aquí amigos es cuando le vamos a echar nuestro colorante. Un tip es usar colorante en gel porque el líquido necesitarías como que mucho para colorear esto y la verdad es que eso alteraría mucho la mezcla. Entonces solo un par de gotitas basta de colorante, no se pasen porque si no después no hay remedio. Echo un par de gotitas y bato solo poquito para que se mezcle bien. Nuestro merengue súper colorido y bonito. Esto es lo que le va a dar la textura airosa a nuestros macarons, pero no pueden tener tanto aire, entonces vamos a quitárselo uniendo lo líquido con lo seco en el proceso que se llama macaronage. Y básicamente aquí tenemos que agregar esto por partes y mucha gente jura como por un número especial así de mezcladas que le tienen que dar, pero amigos lo importante aquí es ir viendo la consistencia, entonces vamos a ir parte por parte y les voy a decir cómo tiene que ser. Agarraremos un tercio de nuestro merengue y lo empezaremos a incorporar aplastándolo con la mezcla seca. Poco a poco añadimos más del merengue y aquí tienen que mezclar con firmeza, no tan duro pero tampoco tan suave. Lo más usual es mezclar de forma circular y pasar la espátula por en medio, así. Entonces
Entonces, amigos, tienen que ir viendo esto con mucho cuidado porque esta es la parte donde suele fallar mucha gente al hacer macarons. O sea, la consistencia puede cambiar en un plis plas. Entonces, en el momento en el que llegue esa consistencia perfecta, ahí tienen que parar. Pero Coquette, ¿cómo sabemos la consistencia perfecta? Pues muchos juran que eso termina viéndose como lava o como arena líquida. Yo lo veo más como kinetic sand. Y un tip para saber si ya está es intentar hacer la figura 8 así, y si se hace sin romperse, ya está lista nuestra masa. Y ahora vamos a meter esto en nuestra manga pastelera y estoy usando una duya circular. Yo tengo una como medianita. Si tienes una que es un poquito más grande, es mejor usar esa porque terminas más rápido. Puse mi manga pastelera en un vaso para así rellenarla más fácilmente. Y vamos a nuestra bandeja. Hay gente que usa como de esas bandejas de silicón que ya tienen como el espacio determinado para los macarons. Estas están bien, pero hay gente que recomienda usar el papel pergamino, el papel para hornear, que también se llama parchment paper, porque esto va a ayudar a que se seque un poquito la masa al momento de ponerlo así de forma circular. Y no necesitan un molde específico, pueden usar cualquier cosa como para hacer su forma circular de macarons. Yo usé esta como, no sé, cortadora de galletas Y calqué por un lado de papel pergamino circulitos que estén separados, y el otro es el que vamos a usar. Y ya está. y es muy importante que no se nos mueva nuestro papel pergamino, entonces vamos a usar esta misma mezcla para ponerle unos puntitos que nos van a asegurar nuestro papel. Así no se nos va a mover ni levantar esto. Procedemos a exprimir la masa en cada circulito, y un buen tip es hacerlo de forma totalmente perpendicular y desde el centro. Así se va a formar el círculo homogéneo y no se le añade tanto aire. Rellenamos hasta casi tocar el borde del delineado, pues siempre se extienden un poco más las galletitas. Ya que tenemos nuestros circulitos aquí, ahora hay que sacarles el aire porque al momento de exprimir la mezcla le metimos, como ven, burbujitas de aire. Entonces es sencillamente hacerle tap, tap, tap con la bandeja varias veces. Y ahora que les hemos sacado todo el aire, vamos a dejar reposar nuestras galletitas entre media hora a una hora, según el lugar donde vivas, según la humedad donde estés. Esto es porque la superficie de nuestros macarons tiene que como quedarse un poquito como más durita, y entonces va a depender mucho de cómo está el ambiente a su alrededor. En mi caso tardó como 45 minutos la primera vez, pero sé de gente que le tarda hasta hora y media, entonces tú ve viendo y después vas a hacer la prueba de fuego. Si presionas un dedo ahorita contra las galletas, te quedará un poco de masa en el dedo, pero una vez haya pasado el tiempo correspondiente, podrás pasar tu dedo con cuidado y este estará liso sin masa. Ya están listos nuestros macarons para meterlos a nuestro horno, que tiene que estar precalentado, ojo a esto, a 285 grados Fahrenheit o 150 grados Celsius. Es cierto, es de la temperatura como habitual, pero amigos, ustedes tienen que también tener muy en cuenta que cada horno es distinto y cada horno calienta distinto. Entonces ahí les va otro tip. Les recomiendo tener un termómetro de horno que les diga la temperatura exacta que hay dentro. Yo tengo dos, y ven que puse una bandeja abajo, y es que la rejilla de mi horno está fija en la parte de abajo. Así que para evitar un calor muy fuerte en mi bandeja, pondré un recipiente encima donde pueda apoyarla y así esté más centrada. Ya que hicimos ese arreglo, vamos a meter nuestras bandejas a que estén cocinándose entre unos 15 a 17 minutos, pero ahí va otro tip mío que aprendí en la primera vez que hice. Yo les recomiendo estar viéndolos cuando ya vayan a hacer esos como 15 minutitos, porque puede que estén antes, puede que se haya pasado algo, no sé, ustedes cuídenlos como si fueran sus bebés. Bueno, en el horno. Sí. Por mientras eso se cocina, y porque nos quedan varias bandejas que cocinar y enfriar, vamos a hacer nuestro buttercream. En este caso vamos a hacer algo sencillísimo, porque ya trabajamos bastante en la primera parte. Vamos a hacer un buttercream de mantequilla y de vainilla. Comenzamos batiendo la mantequilla a temperatura ambiente y añadiremos azúcar glass poco a poco. Después va un poco de crema de batir y vainilla. Y ahora vamos a ponerle un poquito de color. Aquí igual estoy usando colorante en gel. Perfecto. Y llegó el momento de sacar los primeros macarons. Por favor, los quiero. Se están deflating. Esta es la prueba de que si quieren algo y perseveran, lo lograrán.
esta lágrima sal. No quiero llorar la verdad porque si no me voy a arruinar el maquillaje, pero en serio estoy muy orgullosa, gente. Y yo sé que están preciosos y si les salen así estarán tentados en querer agarrar uno, pero no, gente, pueden arruinarlos. Entonces hay que esperar unos 10 a 15 minutitos a que se enfríen en la bandeja para así después levantarlos y que se enfríe un poquito más. Si se cocinaron bien podrán levantar sus tapas de macarón del papel sin problema. Igual háganlo con amor y delicadeza, amigos. Voy a pasar las tapas a una rejilla para que se seque totalmente y ahí estarán al menos una horita. Ya cuando sea tiempo de rellenarlas pasaremos nuestro buttercream a la manga pastelera igual con una duya redonda. ¡Listo! Y bueno amigos, ya han pasado un par de horitas y toca ahora rellenar nuestros macarons, pero antes de esto quería decirles con total honestidad que ya ven cómo las galletitas no salieron todas igual. Sí, la primera bandeja salió perfecta, pero las demás tuvieron algunos problemillas. Entonces miren, algunos como que se apachurraron, como que se desinflaron y lo que le llaman pies, o sí, macaron feet, como que se desconchinflaron. O sea, yo creo que fue que tal vez estas las saqué demasiado tiempo antes. No sé si la temperatura cambió mucho al sacar la primera bandeja. No sé, pudieron haber pasado muchas cosas. Si ustedes son expertos macaronenses, coméntenmelo ahorita en los comentarios a ver qué fue lo que pasó. Pero lo bonito es que sí tenemos como un montón que nos quedaron bien. Entonces ahora vamos a rellenarlas. Lo primero que haremos será emparejar tapitas y ver cuáles son del mismo tamaño. Luego solo hace falta poner un poco de buttercream en el centro de una de las tapas. Así, agarramos otra tapa y con ella aplastamos el buttercream para crear un sándwichito delicioso. Claro, todo con muchísima delicadeza. No vaya a ser que ahorita sea cuando les falle esta receta. De princesa en su cumpleaños o algo similar. En serio, nunca pensé que iban a quedar así. Creo que ni Dani tenía fe en mí. Pensamos que esto iba a ser una grabación súper larga y como un fracaso, como los que ya han visto mi canal. Pero ya ven como ponerle como ese, no sé, ese detalle, ese trabajo así meticuloso, vale la pena. Es cierto, no nos salieron todos bien y eso es lo bonito también, que aceptamos que somos mortales y que no todo nos va a salir perfecto, pero que con trabajo y perseverancia salen preciosidades que ahorita mismo tengo unas ganas de probar. A ver. Está perfecto. Llegamos al estrellato de la consistencia de los macarons, que tienen así ese borde crujientito, pero por dentro son como almohaditas de felicidad. En serio está buenísimo. Sí, tal vez sabría mejor como un poquito frío. Que es como cuando tú compras un macarón en las reposterías porque los tienen así conservados en la refri. Pero bueno, está delicioso y ya me muero por jugar como con colores y con rellenos. ¿A ti qué relleno te gustaría ponerle adentro de tus macarones? Coméntalo ahorita mismo. Quedé fascinada, espero que les haya gustado muchísimo esta receta, amigos. Y en serio, que se animen, por favor. Quiero que me escriban y me manden mensaje cuando tengan algún problemilla al hacer esta receta. Ya saben, mis redes sociales ahí se las dejo por abajito, porque es que yo voy a estar ahí con ustedes animándoles, echándoles porras, porque yo sé que les va a salir. Tal vez no al primer intento, como me pasó a mí, pero tal vez al segundo, tal vez al tercero, tal vez al cuarto. Lo bonito es ir probando también los errores, porque saben muy bien. Y que al final vas a resultar con algo que te va a llenar como, no sé, de felicidad, de orgullo. Espero que le den like y que compartan este video y que me dejen un comentario para ver si tienen algún proyecto así medio dificilón que ustedes han tenido al hacer pues repostería en su casa, o no puede ser de repostería, puede ser de otra cosa que quieren que intentemos en este canal. Ya ven que después de hacer esto estoy dispuesta a todo, amigos. Entonces los quiero mucho y nos